Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar continuidad con nuestras clases virtuales utilizando de nuevo nuestras herramientas tecnológicas, ya que no podemos estar juntos aún. Vamos a estar dando continuidad a nuestra clase y vamos a hablar hoy sobre la Reforma Protestante. Posteriormente van a observar un video explicativo donde van a ver todo el desarrollo del tema. Como ya habíamos mencionado anteriormente, vamos a seguir con nuestras clases virtuales utilizando nuestras herramientas tecnológicas y nuestro tema del día de hoy es la Reforma Protestante. Vamos a dar inicio a nuestra clase y vamos a comenzar un poco más allá y allí donde comienza la Edad Moderna. La Edad Moderna comienza en el año 1453 con la caída del Imperio de Constantinopla a manos de los turcos otomanos. Así también vamos a hablar un poco sobre Martín Lutero y quién fue Martín Lutero y por qué vamos a darle esa explicación más profunda a él, porque él es uno de los más importantes dentro de la protesta, dentro de lo que es la reforma protestante. Vamos a hablar un poco sobre cómo inició esta reforma, el cual inició en el imperio romano germánico. Esto vendría a ser lo que es ahora Alemania, Austria, República Checa, Suiza, oeste de Francia, entre otros lugares. Y vamos a hablar un poco sobre cómo inició esto y quién fue Martín Lutero. Martín Lutero era un monje alemán, el cual no estaba tan a gusto con lo que la iglesia estaba realizando en ese tiempo, en los siglos XVI aproximadamente. Él dijo que ya no quería seguir no quería más estar y observar lo que la iglesia estaba haciendo en ese momento, el cual estaba vendiendo indulgencias, estaba vendiendo ciertos cargos eclesiásticos. Podemos mencionar venta si uno quería ser sacerdote, podía ir a Roma a comprar eso, ser sacerdote, compraba con dinero todo. La iglesia en ese momento tenía demasiado poder y por esa razón ellos estaban haciendo estas acciones que no eran muy buenas, y Martín Lutero decía que a él no le parecían estas acciones que estaba tomando la iglesia para la construcción de lo que sería hoy la Basílica de San Pedro. En ese momento el Papa lo quiso hacer estas cosas para construir esa iglesia que, como todos sabemos, es una iglesia hermosa y por ende necesitaba muchísimos fondos. ¿Cómo Martín Lutero pudo llegar a tener tanta participación y ser tan importante dentro de la reforma? Todos conocemos o todos habíamos escuchado alguna vez sus 95 tesis. ¿Cuáles son esas 95 tesis? Él, en un momento de su vida, ya no se sentía tan bien con lo que estaba pasando y las escribió. Estas 95 tesis las fue a pegar en la iglesia de Wittenberg y en la puerta de la iglesia, según lo que cuentan, así cuentan algunas personas, así cuentan los historiadores, mejor dicho, y así él logró que esto llegue a más personas, gracias también a lo que fue fue la imprenta de Gutenberg del año 1440. Él pudo alcanzar con esto que todas las personas puedan acceder a ciertas tesis que ya hemos mencionado. Podemos también hablar de ciertas causas que empujaron a Martín Lutero a llegar a esto. Él al principio, sus padres habían querido que él fuese abogado, pero posteriormente a lo que ocurrió, él fue de viaje a un lugar, fue a comprar, fue a comprar algo por allí, por una ciudad, y luego cuando venía le agarró una tormenta y Martín Lutero dijo que él se encomendó a Dios, y él decía que si Dios le salvaba de esta tempestad que le estaba pasando en ese momento, él se iba a convertir en lo que es un monje, y así mismo lo hizo. Dios lo salvó y según él, ¿verdad? Dios lo salvó y por ende él se convirtió en un monje, y de esa manera logró hacer todo lo que hoy hizo, y estamos hablando hoy de él. Han pasado años de eso y hoy estamos hablando de él.
Específicamente esto pasó en el 1517. El 31 de octubre de 1517 es que era como una fecha histórica dentro dentro de lo que sería la Edad Moderna. Vamos a hablar un poco de algunas causas dentro de lo que sería la Reforma Protestante, que vamos a hablar sobre la acumulación de bienes que tenía la iglesia en ese momento. Ellos consideraban al principio que esta acumulación de bienes no estaba bien. Ellos decían que la acumulación de bienes era malo, que no debían de tener esta acumulación, pero posteriormente ellos fueron los que hicieron esto. Ellos empezaron a acumular dinero, a acumular esto, buscar formas y maneras de alcanzar sus ideales que ya habíamos mencionado anteriormente. Luego ocurrió algo peor, que fue la venta de las indulgencias, que esto le motivó más a Martín Lutero a hacer lo que él realizó. Él empezó a ver que las personas iban a pagar por el perdón de sus pecados. Iban a una iglesia, principalmente a la iglesia de Roma, y el papa o el sacerdote, cual sea, le daba el perdón de sus pecados, le escribía así en una hoja: yo te perdono, te confiero el perdón, como si fuera que esa misma persona, igual que todos nosotros, era Dios. Le decía que le perdonaba, y por esa razón eso motivó mucho más a Martín Lutero a realizar o a hacer lo que hizo, porque le molestó muchísimo. Él consideraba que ningún ser humano, igual que yo, igual que ustedes, igual que él en ese momento, podía hacer algo así. Y realmente es algo que quedó para la historia, porque marcó muchísimo a la Iglesia Católica, ya sea en la parte religiosa, en la parte social, en la parte económica. Si uno lo lee y uno ve las reseñas históricas, va a ver que hay algo que quedó ahí como marcado a la Iglesia Católica en ese momento, en esos años. También hablamos ya de la venta de cargos eclesiásticos, que fue también algo muy malo dentro de la iglesia, porque cualquier persona que quería que su hijo o su hermano o cualquier persona que quería podía ser sacerdote, podía participar, podía hacer cualquier cosa dentro de la iglesia si él daba un poco de dinero, un poco de lo que sería, por supuesto, dinero para que se pueda alcanzar lo que es la iglesia alcanzar la iglesia que ellos querían construir en ese momento. También podemos hablar un poco de sus consecuencias. Las consecuencias que trajo esto son muchísimas, pero vamos a hablar de algunos específicamente para que sea un poco más fácil entenderlo. Una de las principales consecuencias después de la reforma fueron las diversas iglesias que se formaron, porque como todos saben, hay varias iglesias que no forman parte de lo que es la Iglesia Católica en sí, las cuales son los protestantes. Podemos verlo acá mismo en nuestra ciudad, podemos ver los calvinistas, los anglicanos. Yo no tengo conocimiento de alguna iglesia anglicana, pero sí hay iglesias en otros países que se formaron muchísimas, y así se dio más o menos, podríamos decir, la libertad de que una persona pueda formar su propia iglesia, ya sea en su familia, en su entorno social. Puede formar una nueva iglesia, una nueva fe. Cualquier persona puede creer en lo que considere. Es lo que se logró por medio de esto. También podemos hablar sobre algo súper importante y que siempre hablamos, que es muy muy importante, de la traducción de la Biblia a otros idiomas, porque normalmente en esa época, hablamos de 1500, del siglo XVI, en esa época nadie podía leer la Biblia, solamente el Papa. Él era el que tenía que leer la Biblia cuando hacía ¿cómo decirlo así? Cuando hacía la presentación, toda la misa, la celebración, él debía de leer la misa. Ninguna otra persona tenía
en sus manos la Biblia y no lo podía leer. Esos son algunos aspectos importantes que podemos mencionar sobre lo que fue la reforma. Aquí vamos a escribir algunos puntos y posteriormente van a poder observar eso como una retroalimentación para que lo tengan ustedes también. También van a poder observar un pequeño PowerPoint que también posee varios aspectos importantes sobre la reforma y también habla mucho sobre la contrarreforma. Vamos a mencionar a grandes rasgos que era la contrarreforma. Fue una acción tomada por la Iglesia Católica cuando vio que esto estaba saliendo de sus manos. La Iglesia Católica empezó a hacer también algunas cosas para ver qué podía hacer para que sus fieles no lo dejen marcado por esta acción tan fea que ellos realizaron en ese momento. Esto se llamó contrarreforma. Y también hay muchos aspectos importantes que podemos mencionar, como fueron ellos empezaron a realizar un montón de libros así, luego lo colocaron en un solo grupo y dijeron que eran los libros prohibidos, que ninguna persona podía leer ciertos libros. Entre ellos se encontraban las tesis de Lutero también, por mencionarlo así. También decían que también mandaron muchos sacerdotes a otros continentes como lo es América, como es aquí América, para construir lo que sería una compañía de lo que ellos llaman la compañía de Jesús, que son aquellos jesuitas que vinieron a nuestro país, que fueron a otros países, y ellos empezaron a poner en las personas de nuevo la fe, pero la fe católica en su forma y como ellos consideraban que estaba bien. No les enseñaron más que nada solamente religión, que ellos conozcan quién es para ellos el verdadero Dios. Y de esta manera ellos pensaban que iban a lograr de alguna u otra forma ver cómo podían marcar ese episodio tan feo que pasó la religión católica en ese momento. Como ya les había mencionado, al final de esta explicación van a poder observar el PowerPoint y van a también poder observar un video explicativo, un pequeño video que les he puesto en el principio del video. Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en otra clase.